El evangelio de hoy es un evangelio muy conocido, pero que al volverlo a releer nos puede dejar grandes enseñanzas para nuestro caminar con Cristo, para nuestra vida de discipulado. La primera enseñanza que yo les invito a considerar, que Dios no nos lleva a la fuerza, que Dios siempre nos invita porque sabe que nos hizo con libertad y nos dio una voluntad para querer o para no querer. Y Dios nos invita y nos dice, si alguno quiere venir conmigo, si alguien, no condiciona a nadie, todos estamos invitados de alguna manera. Por eso dice aquella frase, muchos son los llamados, porque Jesús invita, pero no forza. Solo quien responde puede considerarse elegido. Muchos son los llamados y pocos los elegidos, porque no todos responden. Pero aquel que responde puede ser considerado elegido de Dios. Entonces ya viene una primera pregunta. ¿Has escuchado tú el llamado de Jesús? Entonces nos dice qué tan importante es la escucha. Que nuestro oído se purifique de tantos ruidos que hay en la vida, para que con nitidez nosotros alcancemos a percibir el susurro de Dios. Alguien me decía, ¿y por qué Dios no habla fuerte? Porque si hablara fuerte, nos estaría condicionando, nos estaría sometiendo a una obligación. Dios no obliga. Como Dios no obliga, cuando nos habla, susurra. Si nosotros tenemos mucho ruido en la cabeza, si nosotros tenemos muchas actividades, pues no lo vamos a escuchar. Si nosotros queremos oír a Dios, tenemos que guardar silencio en nuestra vida. Tenemos que hacer a un lado esas realidades que nos están envolviendo en un ruido vertiginoso para escuchar la voz de Dios. Y una vez que yo he escuchado la voz de Dios, hay gente que dice, pues sí, yo estoy de acuerdo con todo lo de Dios. Qué bueno. Otras personas que dicen, sí, yo creo en todo lo que me dicen de Dios. No, yo sí lo creo todo. Pero ahí se quedan. Para ser discípulo de Jesús, no basta con decir, yo estoy de acuerdo. No basta con decir, yo creo. Para ser discípulo de Jesús, hay que responderle. ¿Aceptas la invitación que Él te hace? ¿O prefieres seguir tu camino? Dios no obliga. Pero si tú aceptas seguir a Jesús, responder a Jesús, tienes que demostrárselo. No basta decirle, sí, Señor, yo quiero caminar contigo en mi vida. Hay que manifestarlo con obras. Te seguiré, Señor. Bueno, pues ponte de pie y camina detrás del Maestro. Búscalo, síguelo. Si nuestra respuesta es positiva, se tiene que manifestar en nuestro seguimiento a Jesús. Nosotros, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que seguirlo. Y hoy el Evangelio precisamente nos habla acerca de las condiciones para el seguimiento. El maestro llama, el discípulo escucha,
El discípulo responde y el discípulo lo sigue. No solamente se necesitan oídos para escuchar la voz de Jesús, se necesita un corazón valiente para decirle, te seguiré. Se necesitan pies de discípulo para caminar en pos del Maestro. Y es así como nos propone algunas condiciones el Evangelio de hoy. Yo te propongo algunas. Cuando Jesús nos dice, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Hablando de Jesús, será el árbol de la cruz donde Jesús va a reclinar su cabeza antes de morir. Pero hablando de nosotros como discípulos, nosotros sí tenemos un lugar en esta vida donde reclinar nuestra cabeza. Haciendo comparación con las zorras que tienen madrigueras, nosotros tenemos una madriguera muy especial, que es en la presencia de Jesús. Nosotros tenemos un nido en donde recibamos la providencia de Dios. Ese nido es en la presencia de Jesús. Las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos. Nosotros como discípulos tenemos la presencia de Jesús para en Él descansar, para en Él resguardarnos de los peligros, para en Él superar el dolor por la pérdida de un ser querido, para en Él descansar. No dejemos de valorar la celebración de la Santa Misa como un lugar de descanso. Le pedimos a Dios que le permita el eterno descanso a nuestros difuntos, pero también nos puede hacer descansar a nosotros de nuestros problemas, de nuestras situaciones difíciles, de nuestras angustias. Siempre veamos la presencia de Jesús, especialmente en la Santa Misa, como un lugar de descanso. Y recuerda que las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos. Nosotros tenemos a Jesús, lugar de nuestro reposo. Después nos dice, Señor, yo te quiero seguir, pero primero déjame enterrar a mi padre. ¿Todo bien? En el pueblo judío, el deber de todo buen creyente es darle sepultura a sus padres. Y también en el mundo católico, uno no se debe de desentender de sus padres por este pasaje evangélico, porque nosotros tenemos un cuarto mandamiento. Inmediatamente después de los primeros 3 mandamientos que nos hablan de Dios, el cuarto mandamiento nos dice, después de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. No te debes de desentender de ellos. Es que yo me voy a predicar el evangelio y dejo botados allá a mis padres. No, Señor, no es por ahí la interpretación del evangelio. Si tú te fijas, dice, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Ve a sepultar a tu padre. Ve a sepultar a tu madre. Pero no vayas como los paganos nada más a llorar. Ve a sepultarlo y al hacerlo anuncia el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Cómo implícitamente
seguir a Jesús conlleva necesariamente la predicación de su mensaje. Si tú eres seguidor de Jesús, automáticamente debes de saber que te conviertes en anunciador de su palabra. Dejen que los muertos entierren a la muerte. Dejen que los muertos le lloren a la muerte. Tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cómo es nuestro comportamiento cuando hay un difunto? ¿Como los paganos o como los hijos de Dios? ¿Como aquellos que se quieren meter al hoyo junto con el difunto porque piensan que ya todo terminó? ¿O como los hijos de Dios que dicen, ten fe, la muerte no termina en esta vida terrena, Dios le acoge en su gloria y al final de esta vida todos tendremos una morada eterna con nuestro Padre Dios en el cielo? Eso es lo que nos pide Jesús. No que te olvides de tu padre y de tu madre. Además, siguiendo con la tercera estrofa, nos dice lo siguiente: te seguiré, Señor, pero deja primero despedirme de mi familia. Y nos recuerda una triste realidad por la cual muchos no seguimos a Jesús. Porque anteponemos otras realidades que son más importantes. Yo no voy a misa porque tengo que ir a trabajar. Yo no voy a misa porque tengo que atender a mi familia. Yo no voy a misa porque tengo otras cosas que hacer. Yo no me acerco a Dios porque tengo cosas más importantes que el mismo Dios. Y la mayoría de las personas que yo conozco me dicen, sí, Padre, yo sí creo. Y yo sí quisiera acercarme a Dios, pero no puedo porque tengo cosas que hacer. Cosas a las que nosotros le damos mayor importancia. Porque yo pregunto, ¿qué acaso los que no estamos aquí tenemos cosas importantes que hacer? ¿Y por qué estamos aquí? Porque hemos dicho esta mañana, vale, tengo cosas muy importantes que hacer, pero tengo una cosa sobre todo más importante que hacer esta mañana, que es encontrarme con mi Dios y descansar en Él, depositar en Él mis necesidades y pedirle que me dé fuerza para seguir caminando, caminar junto a Él como discípulo suyo. Entonces también nos deja esta otra gran enseñanza. Seguir a Cristo antepone cualquier otra realidad, por muy apreciada que sea para nosotros, incluyendo la familia. No me voy a olvidar de mis padres, por supuesto, pero primero está Jesús. Un último elemento que sobresale en esta estrofa: el que empuña el arado. ¿Quién agarra el arado? ¿Quién agarra el arado? ¿Quién es el que pone su mano sobre el arado? ¿Quién es? El que pastorea. Un pastor pone la mano en el arado. ¿Qué está dejando en claro aquí Jesús? Si estamos hablando de los discípulos, y el discípulo que anteponga a su familia, y el discípulo que deje que los muertos entierren a los muertos, y el discípulo que encuentre en Jesús su propia madriguera, el discípulo no puede vivir, no puede ser discípulo si no acompaña a otros a Jesús, si no se vuelve pastor de sus hermanos, si no hace ese ejercicio de apacentar a otros para que otros se acerquen a Jesús. Da por hecho nuestro Señor que si nosotros somos sus discípulos, vamos a ser proclamadores de su palabra, y que si nosotros somos sus discípulos, vamos a acompañar a otros
empuñando el arado para que otros se acerquen a Jesús. Y si tú has caminado como discípulo de Jesús, pero anhelas tu vida sin Jesús y quisieras regresar a ella, y por ello eres capaz de soltar el arado, entonces no sirves para el reino de Dios. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a comprender su palabra, que si no le hemos dado una respuesta, pues esta mañana puede ser el momento propicio para decirle: no, Señor, gracias por tu invitación, pero yo no te quiero seguir. O decirle: sí, Señor, te seguiré anteponiéndote a mi familia, te seguiré y te predicaré incluso en los rincones más inhóspitos de nuestra sociedad. Te seguiré y acompañaré a otros hermanos para que también te conozcan y te sigan. No permitas que yo anhele una vida sin tu presencia, porque tú eres la razón de mi existir, porque en ti mi vida encuentra descanso, porque estando en tu presencia me siento protegido en ese nido de amor en el que tú me quieres preservar de todo peligro. Que así sea. Que así sea.